Atención canal, aficionados eneises y analistas de la geopolítica del fútbol. La ofensiva de Juan Román Riquelme por el regreso de Ezequiel X Fernández ha escalado al nivel de una operación de Estado dentro de Boca Juniors. El spoiler es este: el presidente no solo contactó a X, sino que el Consejo de Fútbol ya está trabajando la fórmula económica real para seducir al Bayer Leverkusen, y esa fórmula implica un intercambio contractual sin precedentes en el fútbol argentino. El bombazo es que, para evitar la venta de Cristian Medina, que Riquelme quiere retener al menos 6 meses más, Boca está dispuesto a ofrecer al club alemán el 100% del pase de un juvenil de la casa con un valor de mercado significativo, como Vicente Taborda o un defensor en crecimiento, a cambio de un préstamo oneroso y largo de X. La presión es total, porque si el 5 ideal no regresa, el ultimátum del Consejo se activa, y el plan Lescano/Diagonal Zenón se convierte en un sistema suicida en la Copa. Hoy vamos a desgranar la ingeniería contractual que propone Boca, el rol clave de Vicente Taborda como moneda de cambio, y porque el factor Xabi Alonso sigue siendo el muro inexpugnable que Riquelme debe derribar con la voluntad del jugador. Suscríbanse al canal, dejen su opinión, y prepárense. Boca se juega su identidad deportiva y su estabilidad política en esta única jugada. Capítulo 1. El dilema de Riquelme, entre el sentimiento y la chequera. La llamada de Juan Román Riquelme a X Fernández es el reflejo de la tensión permanente en su dirigencia, la mística de la casa contra la crueldad del mercado europeo. Riquelme, el último 10, está obsesionado con el regreso de X porque el 5 de Bayer Leverkusen es el equilibrio perdido en el mediocampo de Boca. Sin X, el proyecto ofensivo de Riquelme, con Kevin Zenón y la obsesión por Alan Lescano, se mantiene como una estructura descompensada. La situación actual es la siguiente. El deseo del jugador, X Fernández mantiene su ventana de posibilidad, puede ser posible, para un regreso, motivado por su amor por Boca y su deseo de ganar la Copa Libertadores con el club que lo formó. Este capital sentimental es la única ventaja de Riquelme. La realidad contractual: X vale entre 25 y 30 millones de euros y tiene contrato blindado hasta 2028 con el Bayer Leverkusen, que lo considera una pieza fundamental del sistema de Xabi Alonso. El club alemán no quiere venderlo. La presión interna, el Consejo de Fútbol y la oposición política han lanzado el ultimátum. El lujo ofensivo, Lescano/Diagonal Zenón, solo se acepta si se garantiza la solidez con el central zurdo y, crucialmente, el 5 de jerarquía, X o un perfil similar. El mayor desafío de Riquelme es la venta de Cristian Medina. El presidente quiere retener a Medina al menos 6 meses más, para usarlo en la fase de grupos de la Copa y asegurar su valorización, pero la prima del préstamo de X requiere un desembolso de capital inmediato, entre 5 y 7 millones de dólares. Capítulo 2. La fórmula joya por 5, Taborda, el comodín del trueque. Para evitar la venta inmediata de Medina, el Consejo de Fútbol de Boca ha ideado una fórmula de ingeniería contractual que busca seducir al Bayer Leverkusen con una oferta de talento futuro, en lugar de solo dinero. Esta es la propuesta real que Boca estaría preparando. El intercambio contractual: un préstamo oneroso por 18 meses, 5 millones de dólares de prima, por X Fernández, a cambio del 100% del pase de un juvenil de proyección, la joya, que el Leverkusen pueda revalorizar en Alemania o en un club puente. El nombre clave en esta operación es Vicente Taborda. El rol de Taborda. Vicente Taborda es un enganche talentoso con un valor de mercado que oscila entre los 3 y 5 millones de dólares. Taborda, al ser un jugador con proyección europea y con buen pie, es un activo atractivo para el Leverkusen. El beneficio para Leverkusen: al aceptar el pase de Taborda, o un porcentaje alto de su venta futura, el Leverkusen compensa la pérdida deportiva temporal de X con un activo financiero que puede generar ingresos a futuro. Reciben talento joven que pueden desarrollar y una prima en efectivo para cubrir gastos. El beneficio para Boca: Boca repatria al 5 ideal, X, para 18 meses, resuelve el problema táctico del mediocampo, y evita la venta inmediata de Medina, manteniendo el equipo competitivo para la fase de grupos de la Copa. Esta fórmula de trueque con prima es la única vía realista para traer a X Fernández, pero depende de la aceptación de Xabi Alonso. Capítulo 3. Xabi Alonso, el muro inexpugnable. El principal obstáculo no es el dinero, sino el técnico del Bayer Leverkusen. Xabi Alonso, un ex-5 de élite, ve en X Fernández a su líder silencioso en el mediocampo. Para Alonso, la salida de X, incluso por 18 meses, desestabiliza su sistema y rompe la columna vertebral del equipo. La negación del técnico: Alonso podría vetar la operación si considera que no tiene un reemplazo de jerarquía para el 5 argentino. La voluntad del técnico en Europa tiene un peso contractual enorme, y la dirigencia de Boca lo sabe. El factor presión: la única forma de que Xabi Alonso acepte la salida es si X Fernández presiona fuertemente, argumentando su deseo de volver y su misión inconclusa en Boca. La llamada de Riquelme a X fue precisamente para activar esta presión.
Si X no se planta, el Leverkusen no negocia. Capítulo 4. El ultimátum táctico, X o el sistema suicida. La urgencia por X es totalmente táctica, y se magnifica por la obsesión de Riquelme con el 4-2-2-2 y la posible llegada de Alan Lezcano. El rol del central zurdo, el cerebro defensivo. El dinero de la venta de Jorman Campuzano, $5 millones, está destinado al central zurdo y a Santino Andino, el ancla de bajo costo. Riquelme ha aceptado el ultimátum del Consejo y prioriza el fichaje del central zurdo que de salida limpia a la defensa. La doble ancla, X y Andino, la combinación de X Fernández, orden y pase, y Santino Andino, despliegue y marca, es el doble pivote perfecto para el 4-2-2-2. Esta dupla liberaría a Lezcano y Zenón de la obligación de marcar, permitiendo el fútbol champagne que Riquelme anhela. El colapso sin X. Sin X, el sistema de doble 10, Lezcano/diagonal Zenón, expone a Boca a un colapso defensivo en la Copa. El mediocampo sería lento, desordenado y vulnerable a los contragolpes. El regreso de X es la única garantía de que la audacia ofensiva no se convierta en un suicidio táctico. La prioridad de Riquelme es clara: vender a Campuzano y usar ese dinero para cerrar al central zurdo y a Andino. Si la fórmula Taborda por X funciona, el presidente habrá ganado la partida de ajedrez completa, obteniendo el lujo ofensivo y el equilibrio defensivo sin vender a su joya principal, Medina. Capítulo 5. River, la MLS y la presión de la oposición. La maniobra de sabotaje de River Plate se mantiene latente. Los millonarios están atentos a la complejidad de la negociación X-Leverkusen y a la venta de Campuzano. Si Boca se demora, River podría fichar a Alan Lezcano o intentar acelerar la venta de Medina a Europa a través de un club intermediario, dejando a Riquelme sin capital y sin 10. El factor MLS también es un riesgo real. Si el Bayer Leverkusen no quiere negociar con Boca, un club de la MLS podría ofrecerle a X un salario exorbitante y una compensación inmediata al club alemán, frustrando el sueño de Riquelme. La oposición política está al acecho. El fracaso de la Operación X y la venta forzada de Medina serían utilizados como el arma electoral definitiva contra la gestión Riquelme. El presidente debe demostrar que su visión de club es superior al dinero de Europa y la ambición de la oposición. Capítulo 6. El desenlace de la doble negociación. La historia de X Fernández es la prueba de fuego de la gestión Riquelme. El presidente está forzado a implementar una ingeniería contractual sin precedentes, el trueque de joya por préstamo, para traer a su 5 ideal y validar su proyecto táctico. El éxito o fracaso de esta operación definirá si Boca se convierte en el equipo ultraofensivo y equilibrado que Riquelme sueña o si se mantiene como una estructura descompensada que sucumbe a la fragilidad defensiva. La pregunta final que el presidente de Boca Juniors debe responder a la historia, a su legado y a la próxima elección, es la más urgente de todas, sabiendo que la ingeniería contractual, Taborda por X, es la única forma de evitar la venta de Cristian Medina. ¿Debe Riquelme utilizar a un juvenil con proyección como Vicente Taborda como moneda de cambio para seducir al Bayer Leverkusen y asegurar la vuelta de X Fernández por 18 meses? ¿O debe ser prudente, dejar que X se consolide en Europa, y utilizar el dinero de la venta de Medina para fichar a 2 centrales y 2 laterales de jerarquía, priorizando la defensa sobre la mística? Dejen sus comentarios, suscríbanse al canal y estén atentos, porque la respuesta de Riquelme es el punto de no retorno del Ceneice de 2026. Atención canal, aficionados que viven y mueren por el mediocampo de Boca, y analistas del póker de Riquelme. La operación X Fernández ya no es solo un bombazo, se ha convertido en una carrera contra el tiempo donde la clave de bóveda no es el dinero, sino el calendario deportivo europeo. El spoiler es este: la fórmula joya por 5, Vicente Taborda por X, ha llegado a oídos del Bayer Leverkusen, y la respuesta preliminar no fue un no rotundo, sino un silencio estratégico que Boca interpreta como negociación abierta. El bombazo es que, para romper ese silencio, Riquelme está dispuesto a utilizar a Edinson Cavani como anzuelo emocional, pidiéndole al matador que se comunique con X para convencerlo de forzar la salida, prometiéndole un mediocampo de ensueño con él, Zenón y Lezcano. La presión es total, porque si Boca no cierra a X antes del parate de invierno europeo, el Bayer Leverkusen lo declarará intransferible por el resto de la temporada. Hoy vamos a desgranar el papel de Cavani en la seducción del 5, la situación de Vicente Taborda ante la inminente transferencia, y porque el central zurdo ahora debe esperar a que se defina la suerte de X. Suscríbanse al canal, dejen su opinión, y prepárense. La mística de los ídolos es la última carta de Riquelme en esta pulseada de gigantes. Capítulo 7. La estrategia Cavani, el anzuelo emocional. Juan Román Riquelme es un maestro en el uso del capital sentimental como arma de negociación. Consciente de que el muro financiero, los 25 millones de euros, y el muro táctico, Xabi Alonso, son casi infranqueables, el presidente de Boca ha apelado al factor emocional supremo, Edinson Cavani.
La estrategia Cavani es audaz y simple. La misión del matador. Riquelme le ha pedido a Cavani que se comunique directamente con X Fernández. La conversación debe ser de jugador a jugador, de referente a referente, transmitiéndole a X la importancia de su rol en la potencial conquista de América. El proyecto de los Galácticos. Cavani debe seducir a X prometiéndole un mediocampo de ensueño que le daría al 5 la libertad total para jugar. La promesa es la sociedad de la excelencia, X Fernández, orden y pase, Kevin Zenón, verticalidad y desequilibrio, y Alan Lezcano, creatividad y último pase. La llegada de X sería el motor que haga funcionar el tridente ofensivo que Cavani necesita para brillar en la Copa. El factor Copa. Cavani, que sacrificó su carrera europea por la obsesión de la Libertadores, es la voz más creíble para transmitirle a X el valor de la gesta en la Bombonera. El mensaje es claro: vuelve ahora, en tu mejor momento, y sé el 5 campeón de América. El impacto emocional de una llamada de Cavani a un joven como X Fernández es incalculable. Si el matador logra encender la chispa sentimental en X, el jugador podría presionar con más fuerza al Bayer Leverkusen para que acepte la fórmula de trueque con prima que Boca propone. La mística de los ídolos es la última bala de Riquelme. Capítulo 8. Vicente Taborda, el sacrificio necesario y su rol en el trueque. La fórmula joya por 5 pone el foco sobre Vicente Taborda. Este talentoso enganche, que ha tenido destellos de calidad en Boca, se ha convertido en la moneda de cambio para destrabar a X. La posición de Taborda en Boca es compleja. Es un jugador de la talla de un 10, pero la presencia de Zenón y la posible llegada de Lezcano le cierran la puerta a la titularidad. El valor de Taborda para Leverkusen. El Leverkusen, que opera con una visión de largo plazo, ve en Taborda un activo valioso. Es joven, tiene proyección europea, un enganche clásico que puede adaptarse a un mediapunta en Alemania, y su valor de reventa puede ser muy alto. Aceptar el 100% del pase de Taborda a cambio del préstamo oneroso de X, $5 millones de prima, es un negocio estratégico que beneficia a ambas partes. Leverkusen cubre la pérdida de X con un activo futuro y Boca resuelve su problema estructural inmediato. El riesgo para Boca. El riesgo es sacrificar a un talento genuino de las inferiores. Riquelme debe ponderar si el beneficio inmediato de tener a X supera el costo a largo plazo de perder a un futuro 10 como Taborda. La decisión demuestra que la urgencia táctica por el 5 ideal es suprema. La negociación de Taborda se está manejando con extremo sigilo. Su agente ya fue notificado de la posibilidad de un destino alemán, y el jugador, aunque triste por dejar Boca, ve en la Bundesliga una oportunidad de crecimiento que no tiene la Bombonera. Capítulo 9. El ultimátum del calendario europeo, la presión de diciembre. El enemigo real de la operación X Fernández no es River Plate ni la oposición, sino el calendario europeo. El Bayer Leverkusen no tiene la misma ventana de mercado que los clubes sudamericanos. El ultimátum del calendario es estricto. Antes del parate invernal, Boca debe cerrar la fórmula joya por 5 antes de que la Bundesliga entre en su receso de invierno, finales de diciembre. Si la negociación se extiende más allá de esta fecha, el Leverkusen cerrará las puertas. La temporada decisiva. Xabi Alonso está en una temporada decisiva para la conquista de títulos. El técnico no puede permitirse la pérdida de X, un titular indiscutido, en medio de la Liga y las Copas Europeas. Si la negociación se demora, el club alemán declarará a X intransferible hasta el final de la temporada. Esta presión temporal obliga a Riquelme a acelerar la venta de Jorman Campuzano, $5 millones, para tener el capital de prima para la cesión de X. La venta de Campuzano se vuelve el motor financiero inmediato, mientras que Taborda es el motor contractual para seducir a Leverkusen. Capítulo 10. El central zurdo, la víctima colateral del sueño X. La obsesión por X ha tenido una víctima colateral en el tablero de Riquelme: la búsqueda del central zurdo de jerarquía. El ultimátum del Consejo exigía el fichaje simultáneo de central y 5, pero la complejidad de la operación X ha forzado a Riquelme a priorizar la reasignación de fondos. El dinero de la venta de Campuzano, $5 millones, estaba destinado al central zurdo, $3 millones, y a Santino Andino, $2 millones. Ahora, ese mismo dinero debe destinarse a la prima del préstamo de X, $5 a $7 millones.